Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Sullivan Ramos Gutiérrez, quien nos impartirá una conferencia titulada El Códice de Santa María Xolotepec. Nos va a hablar sobre este códice, acerca de la historia del documento, también la forma en que está estructurado el contenido del documento y finalmente a qué se debió la confección del documento por el pueblo. Muchísimas gracias, Sullivan. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y voy a poner la presentación. Mi tema de tesis en 2017 fue el Códice Techaloyan de Santa María Xolotepec o Xolotepec. Hablaremos primero sobre la ubicación geográfica del pueblo. El pueblo se encuentra ubicado a 17 kilómetros del noreste de Toluca, en el actual municipio de Xonacatlán, Estado de México, y el códice corresponde al actual pueblo de Santa María Xolotepec. Como ya lo dijo el doctor Barrera, les hablaré sobre el itinerario del códice de Xolotepec a Nueva York, es decir, aquí rastreamos las primeras noticias de cómo pudo salir el códice de su lugar de origen y cómo es que llegó a su repositorio actual. La primera noticia que tenemos es de que un personaje de origen italiano, me refiero a Lorenzo Buturini Benaducci, quien arribó a la Nueva España en 1736 para corroborar primero los poderes milagrosos de la Virgen de Guadalupe y cobrar unos dineros de la condesa Santibáñez. Un año después, ya instalado aquí en la Nueva España, este personaje empezó a recorrer varios pueblos del centro de México, en el que también revisó varios archivos, bibliotecas de los célebres Carlos de Sigüenza y Góngora, entre otros. Sin embargo, este personaje también iba recolectando mapas, cartas, códices, manuscritos. Entre uno de tantos estos documentos que tuvo en sus manos se encontraba el códice de Xolotepec, quien lo registró en su famoso inventario que llamó Museo Histórico Indiano. Voy a decir la cita de cómo está registrado en este libro. El Códice de Xolotepec, otro mapa en papel indiano de 26 hojas. Las primeras 6 son manuscritas y las demás pintadas, que llevan añadidos unos renglones en lengua náhuatl con los nombres del pueblo a los que lo componen. Es así como describe el Códice de Xolotepec. Años más tarde, este personaje también quiso pedir dinero a varias personas para coronar a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esto no le estaba permitido, ya que este personaje se encontraba sin un permiso que se requería para estar aquí en la Nueva España. Entonces el conde de Fuenclara decide arrestarlo y encarcelarlo, además de confiscarle todos sus bienes y expulsarlo nuevamente a la Nueva España. Este personaje ya en la Nueva España, bueno, lo expulsan en 1743. Ya en España este personaje redacta casi de memoria un libro que lo llama La América Septentrional de la Nueva España. En él hace un recuento casi de memoria sobre todos los documentos que tuvo, haciendo referencia al Códice de Xolotepec. Posteriormente, estos documentos pasaron a los archivos y bibliotecas de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. Sin embargo, no se tiene noticia después qué pasó hasta en 1847, cuando aparece un personaje llamado Bernard Quaritch. Este personaje es un bibliotecario londinense que se dedicaba a la compra y venta de libros antiguos. En su catálogo y señala que adquirió el códice en una subasta en Londres en 1880. Aquí este personaje menciona que compró el códice, lo describe también,
y posteriormente, como este personaje se dedicaba a la venta y compra de manuscritos también y libros raros, tenía contacto con otras personas. Es entonces cuando aparecen otros dos personajes, George Millard y Alice Millard, que son de Pasadena, California, en 1914. Ellos compran el manuscrito, señalando que era el primer manuscrito azteca en venir del mercado de Londres en más de 25 años y se lo habían comprado al señor Drink de la librería Quaritch. Posteriormente, tras la muerte de George Millard, su esposa decide vender todo su acervo que tenía, argumentando que ya estaba cansada de toda esta labor de compra y venta de libros antiguos. Entonces decide realizar una subasta donde la señora Milton E. Getz en 1918 adquiere el códice. Hay una nota periodística donde se señala que este códice se compró, más bien que pudo, con el dinero que se compró, se pudo haber comprado todo el pueblo de Ocelotepec. Siguiendo con la historia del documento, esta señora también pone a la venta el códice. Entonces, un agente de la Biblioteca Morgan en Estados Unidos compró el códice de Ocelotepec en $5,000 en 1937. Igual, aquí hay una nota periodística de Eliodoro Valle donde nos narra cómo fue este suceso. Posteriormente, esta Biblioteca Morgan cae como en tipo bancarrota, entonces decide otra vez vender todos sus manuscritos para salir adelante. Entonces es cuando algunos agentes de la Biblioteca Pública de Nueva York adquieren este códice y lo registran en la colección Spencer bajo el nombre de Council House of Santa María Toluca. Es así como el códice llegó hasta Nueva York tras salir del pueblo de Santa María Solotepec. Posteriormente, en la descripción del códice y el contenido, este códice forma parte de un grupo de documentos coloniales denominados códices Techaloyan, los cuales comparten ciertas características. Por ejemplo, su soporte de material es de papel amate. El códice de Ocelotepec cuenta con 26 de papel amate, cuya dimensión son de cada hoja 26.7 por 24.2, es decir, en total tenemos una hoja de como de 53 centímetros, las cuales fueron dobladas a manera de libro para darle un formato. Estas fojas o hojas fueron cosidas con un hilo de algodón o de cáñamo para darle el formato de cuaderno europeo o libro. Además, están redactados en idioma náhuatl, como podemos ver en las imágenes. Este tipo de letra es minúscula, redonda, con inclinación hacia la derecha. Además, las imágenes que muestran estos códices son 3 tipos de figuras. Primero, encontramos figuras humanas, representaciones arquitectónicas y civiles. Además, elementos de la naturaleza, como la flora y la fauna. En cuanto a los colores que pudimos observar en este códice, encontramos el uso de color negro, verde, amarillo, rojo y gris. Cabe señalar que solamente contamos con estas 2 hojas a color, ya que son las únicas que se muestran en la página de la Biblioteca de Nueva York, ya que si queremos tener el códice a color tendríamos que pagar por las imágenes y el uso del códice. Sin embargo, para hacer el estudio en 2015, a través del doctor Raimundo Martínez García y el Colegio Mexiquense, hizo la solicitud a la Biblioteca Pública de Nueva York para mandarnos el microfilm a blanco y negro del códice de Ocelotepec. Posteriormente, ya teniendo el documento, pasamos a la paleografía y traducción del documento. Para esto tuvimos
que apoyarnos de apuntes de náhuatl, diccionarios como los de Molina, el de Remy Simeón y gramática de náhuatl de Thelma Sullivan. Ya sabiendo, ya teniendo la traducción del documento, pudimos percatarnos de los temas que se abordan en el códice. El primero es la congregación del Altépetl. Aquí se hace referencia al pueblo de Santa María Ocelotepec, que en el mes de Atlacahualco, este mes corresponde al calendario prehispánico, el cual es el primer mes y hace referencia al fin de lluvias. En este mes de 1535, Atlacahualco se reunieron en el Tecpan o Palacio de Ocelotepec los pueblos, por ejemplo, Mazatlán, Santa Catarina, Xonacatlán, San Bartolomé y San Miguel Mimiahuapan, que actualmente colindan con el pueblo de Xolotepec. Posteriormente se hace referencia a la creación del Tlantocayotl, es decir, el gobierno. Aquí se eligen los principales puestos de gobierno, por ejemplo, gobernador, regidor, escribano, tesorero, entre otros. Seguimos con la llegada de la fe y el bautismo. Aquí cabe señalar que no se tienen imágenes de un padre que esté siendo que esté bautizando a otras personas, como en el caso de Xonacatlán, pero en el texto de escritura se hace referencia, por ejemplo, esta es la creencia verdadera, y sobre nosotros vino a llegar la fe y creencia. Nos tuvo piedad nuestro amado clérigo, y nosotros fuimos bautizados espiritualmente y recibimos el agua bendita. Asimismo se señala al santo o santa patrona. En el caso del Códice de Ocelotepec se hace referencia a nuestra preciosa, maravillosa Madre Santa María, Señora que está en el cielo. Inferimos que se refiere a Santa María la Asunción, que actualmente en el pueblo se venera el 15 de agosto. También otro tema que encontramos es la reiterada mención de la nobleza, tanto de los pipiltin como las iguapiltin, es decir, los hombres nobles y las mujeres nobles. En el caso de, por ejemplo, Pipiltin, Don Miguel de Chantemalía y Don Pablo de Chimaltzin, es decir, retoman nombres de origen cristiano y los mezclan con nombres de personajes de origen prehispánico. Chimaltzin, Motexosomatzin, entre otros. Cabe señalar que se hizo una búsqueda de estos nombres en registros de archivo, bibliotecas, diccionarios biográficos como el García Granados, pero no pudimos localizar el nombre de estos personajes que se mencionan en el códice. Otro tema importante que se habla en el códice es sobre las tierras. Encontramos que hay 5 tipos de tierras, las cuales son Paltepetlali y Tequitcatlali, es decir, estos 2 tipos de tierra son dados a los Macehualtin, es decir, a la gente del común, a los Altepehuaque, los que tienen tierra, los que tienen Altepet, pueblo. Este tipo de tierras se señala en el códice que fueron dadas por el virrey don Antonio de Mendoza en el año de 1535. Sin embargo, por el análisis externo e interno del documento, sabemos que no fue así, ya que este personaje arribó a la Nueva España en 1535 y fue muy poco probable que les diera tierras. Además,
Se sabe que estos códices fueron confeccionados en la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Otro tipo de tierras son las Tequitcatlali, es decir, la tierra de, perdón, estas ya las había mencionado. Otro tipo de tierras son las Yaxca Totecpancha, es decir, las tierras del palacio. Estas tierras eran fundamentalmente para uso agrícola. Otro tipo de tierra que encontramos fue las tierras dedicadas a la Santa Patrona. Este tipo de tierras eran exclusivamente para la iglesia, para llevar a cabo los gastos de la fiesta, la vestimenta del santo o santa y cualquier tipo de gastos referentes a la iglesia. Por último tenemos las Tlatoccatlali, es decir, la tierra de los señores. Este tipo de tierra se les daba a la nobleza que estaba al frente del gobierno local y también eran trabajadas para usos del propio gobierno local, para sus beneficios. Asimismo, encontramos que se mencionan 40 lugares o parajes a lo largo del códice. Cabe señalar que no todos estos lugares los encontramos, solamente encontramos 12 lugares que referimos hipotéticamente, ya que el nombre de todos estos son muy genéricos. Por ejemplo, Memetlan, que hace referencia entre los magueyes, puede estar en cualquier lugar. Por ejemplo, de los que pudimos localizar fueron Atlantlapexco, junto al agua en el estrado, es decir, lo encontramos en un lugar que denominan Puente de León, en Xonacatlán. Otro lugar es Inmolajiayan, donde se revuelve el agua. Aquí hipotéticamente lo encontramos en el lugar que llaman Río Ojo de Agua. Otro lugar fue Ixocalan, es decir, junto a la Casa de la Palma. Y inferimos que se trata de un cerro que llaman el Cerro de las Palmas en Santa María Solotepec. Cabe señalar que actualmente este cerro está siendo devastado por una empresa de mina de arena y grava que está acabando con más de la mitad de este cerro. Otro lugar fue Tepozcuautlan, junto a los maderos de hierro o hachas. Inferimos que se trata del Cerro de la Viga, que se encuentra en Santa María Solotepec. Pudimos reconstruir este mapa con el apoyo de un programa que se llama ARGIS, y representamos los lugares que encontramos hipotéticamente. Otro tema que se representa en el códice es la mención de los Cuaxochtli o linderos. A lo largo del códice encontramos que se refieren 9 linderos, de los cuales hipotéticamente encontramos 7. Por ejemplo, Tlamayan, donde se da algo con la mano o donde se pesca. Lo localizamos en el río Ojo de Agua, en Santa María Solotepec. Tecuantitlan, junto al que come gente. Actualmente en Solotepec se conoce a un cerro como el Cerro del Tigre, donde está ubicado el pueblo, y inferimos que se trata de este lindero. Otro lindero es Huichitzilco, lugar de los colibríes. Solotepec colinda actualmente con San Lorenzo Huichilapan, que es en el municipio de Lerma. Otro lindero es Oyametitlan, Cuautla y Tec, es decir, entre o junto a los árboles de pino. Igualmente encontramos hipotéticamente la plantación de árboles de pino llamado El Candelero en Santiago Tejocotillos, otro pueblo con el que colinda el pueblo de Ocelotepec. Por último, en cuanto a los autores y propósitos del códice, en cuanto al origen de los autores, a partir del contenido pictórico y el análisis del náhuatl
que pudimos percatarnos, encontramos que el Códice de Ocelotepec fue creado por un grupo de tlacuilos, los cuales ofrecían sus servicios a los pueblos, ya que contaban con un machote o una serie de pinturas ya establecidas. Esto lo hicimos a partir de que encontramos otro códice que pertenece al estado de Hidalgo. Me refiero al Códice de Santa María Ixtacapan, que guardan una gran similitud con el Códice de Ocelotepec en más del 85% en sus imágenes. Esto nos llevó a proponer nuestra hipótesis. En cuanto al propósito del códice, tenemos que ver el contexto histórico. En la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII hubo una recuperación poblacional, así como la fragmentación política de los Saltepec, ya que cada uno quería su propia independencia, quería ser cabecera de sus lugares. Entonces, en esta parte más bien en esta región, tenemos noticia que fundaron a 3 pueblos. Me refiero a Ocelotepec, Jiloxingo y Mimiapan, quedando como cabecera Ocelotepec, y sus sujetos fueron los ya pueblos mencionados. Sin embargo, estos pueblos buscaron su propia independencia y buscaron separarse de la cabecera. Entonces, esto nos hace pensar que el propósito del códice fue servir para legitimar la historia local frente a los pueblos vecinos y delimitar sus tierras, sus linderos frente a los pueblos vecinos. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco la invitación al doctor Barrera por invitarme a dar esta plática. Muchas gracias. Bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al maestro Sullivan Ramos Gutiérrez por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses sobre el Códice de Santa María Solotepec, Toluca, 15 de diciembre de 2020. En un momento se lo hacemos llegar el reconocimiento por vía digital. Y bien, muchas gracias. Para quienes gusten observar el video, estamos en Face y YouTube, Amecron Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses respectivamente. Un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, cuídense mucho, saludos afectuosos y bendiciones. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.